Que te vamos imagino a los Hanui Coruga y te vas a Nei o te jare peu tu puna tongariki y ngoako Hangaro Areca. Sean todos muy bienvenidos a este séptimo capítulo de esta octava temporada de Hangaro Areca, un programa de la Corporación Municipal de Arte y Cultura Rapa Nui. Y seguimos ahora en el mes de la danza, estamos ya en la segunda semana del mes de mayo y vamos a seguir conversando de danza junto a grandes exponentes de este rubro y qué mejor que también desde la Polinesia. Es por eso que tenemos invitado hoy día a Maunaiki Tabita, directora de la Academia Onaiki y también originaria de Las Marquesas. Maunaiki y Orana Koe. Yorana, Tucura. Tanto tiempo sin verte aquí en Hangaro Areca. ¿Hace cuánto que no nos veíamos acá? Un año, yo creo. ¿Cuánto fue el festival de Tongaiti? En octubre. En octubre del año pasado. Todavía no alcanza a ser un año. Casi. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo van los entrenamientos para el Día de la Danza? ¿Vamos a participar para el Festival Kaori Teori este año o no? Sí, vamos a participar una vez más. Un placer de poder participar a ese gran evento. Y siempre es con mucha alegría para nosotros participar a ese evento. Muchas gracias, Maunaiki, por venir con nosotros hoy día. Te invito a pasar mientras presento al segundo invitado. Gracias. Y nuestro segundo invitado del día de hoy es Ari Atua Tepa, también director de la Academia Taina Maoji, es una escuela de danza, así que te dejamos invitado, Ari Atua. Y Orana, desde Coe. Y Orana, tanto tiempo también sin verte aquí en Hangaro Areca. Desde la Tapati. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo van los entrenamientos? ¿Cómo van las escuelas? ¿Cómo están los niños? Bien, los niños también. Tenía la esperanza de juntarse otra vez para poder aprender más. Pues. Hay más cupos, quedan más cupos, estamos obsoletos, seguimos... Sí. Ese dejó ese parte a la Eli, a la logística. Bueno, Ari, vamos a conversar. Hoy día tenemos dos invitados desde la Polinesia. ¿Ya se habían conocido antes? Sí. Hola. Hola. Maunaiki, cuéntanos, ¿cómo va el rubro de la danza? ¿Qué difícil debe ser para ti, yo creo, yo pienso, bailar y enseñar también tus conocimientos de danza aquí en una isla donde ya tiene una cultura potente? En ese sentido, ¿cómo ves tú el desarrollo de querer también enseñar otras culturas, como por ejemplo de la Polinesia? Sí, correcto. Bueno, primero que todo, en mi opinión personal, desde que he llegado a estas islas hermosas, siempre para nosotros es un placer y un orgullo ver que ustedes viven sus culturas acá en la isla. Todos el año tienen eventos, pueden presentarse, hay movimientos al respecto de la cultura. Ese siempre para nosotros es un placer como poder estar presentes en todas esas actividades que presenta la comuna. Entonces nosotros, viniendo desde afuera, aquí también hay una demanda que se hizo de la comunidad, de los jóvenes, en aprender cultura extranjera. Entonces ahí empezamos en confrontar un poquito las culturas. Siempre es las primeras preguntas, me dicen, no, yo soy bailarina, he bailado toda mi vida y quiero venir a bailar. Yo primero que todo siempre le trato de enseñar y de demostrar y de decir que en el fondo son culturas diferentes. Sí, son culturas polinésicas, pero cuando uno quiere también aprender una nueva cultura, hay cosas que se pueden comparar y hay cosas que uno tiene que aprender desde las bases de cero, por decir. Entonces hay un dilema siempre para las bailarines en el fondo, que tienen una base de Ori Rapa Nui, de su cultura, y las bailarines que en el fondo son del extranjero o continental, que nunca han bailado en su vida, entonces a veces son receptivas de formas diferentes a lo que uno le va enseñando a medida del tiempo. Porque uno, al no tener bases, uno cuando empiezas de la base cero y va aumentando, entonces la persona está receptiva con lo que uno le va enseñando. Pero cuando una bailarina ya es más avanzada en otra cultura, ahí el dilema es propio, porque ella debe ser un desafío para ella también poder volver a reinteriorizar y preguntarse a uno mismo qué es lo que estás haciendo, por qué y cómo. Entonces ese es el gran desafío de todas mis bailarinas hasta el día de hoy. Bueno, igual las culturas de la Polinesia son culturas hermanas
Y también tenemos aquí a Darita, que tiene la escuela que también se llama Taina Maoj. Yo creo que también va por ahí esto de ser Taina Maoj y de Sí. compartir también la misma cultura en un mismo lugar. Y en ese sentido, Ari, bueno, y la conversación de hoy día se basa más en la danza. ¿Cómo ves tú esta inclusión de lo que es la Polinesia aquí en la isla y el desarrollo? El desarrollo del baile, voy a decir, primero viene del gusto. Ya vale, son dos culturas que dicen que son distintas. Para mí no. Somos todos maoji. Sabemos muy bien la historia de la isla, de dónde vinieron. Y lo que necesitan los niños hoy día es amar primero su cultura para poder mejorar el aprendimiento de la otra cultura que es suya también. Claro, es suya porque al Porque final... ser orgulloso de que yo soy Rapa Nui, yo sé muy bien cómo bailar mi cultura y saber que somos primos, como Taina con la Polinesia. Ese nos da más energía y el amor de compartir ese y juntar los dos. Por eso hicimos Taina Mao, con las dos banderas, Tahiti, la Polinesia y Rapa Nui. Mi deseo es ese, Es unificar todo esto. unificar. Igual, en ese sentido, Ari, tú vienes de las grandes academias de Tahiti, donde hay un desarrollo profesional de la danza, hay una disciplina, hay una constancia en lo que es el aprendizaje. ¿Falta eso acá en la isla? ¿Nos falta? ¿Qué nos falta? ¿Qué ves tú que hace falta? Es una trampa, ¿cierto? No falta, voy a decir que no solamente los directores o directoras de los conjuntos, pero los que saben de qué se trata su parte, tiene que juntar con los demás para poder compartir y decir lo que hacía fue así. No puede ser que otra persona no me enseñaron así. Primero se tiene que juntar. ¿Cuál es el nombre del paso? ¿Cuál es el nombre del Rui? ¿Cómo se llama esa canción? ¿Por qué lo hicieron así? Primero que se juntan, conversan. Porque en Tahiti cada paso tiene su nombre. Y es más fácil aprender y enseñar, de decir. Sí, porque obvio que el Hori Tahiti se hizo famoso a través de la historia. También la influencia de Internet se propagó rápidamente a nivel mundial. Mi deseo también es que la cultura Rapa Nui, su baile y sus canciones sea famoso igual. Bueno, antes de seguir la conversación me gustaría invitarlos a ver la primera nota de la Biblioteca Libre de este lanzamiento que está realizando junto a Ferias Acapiri, junto a la Unidad de Producción de Eventos Municipal, que son stands de Biblioteca Libre en todas las oficinas e instituciones aquí en la isla. Así que vamos a ver esta nueva inauguración. Este proyecto nació el año pasado con motivo del mes del libro, desde la Unidad de Producción Municipal en colaboración con varias instituciones como la Biblioteca, Catipare y la Corporación de Cultura. Este año se sumó a esta iniciativa la Seremi de las Culturas y las Artes a través de su oficina de enlace con el Plan Lector de Lectura Nacional. Ellos han hecho una importante donación de libros y además han reparado los libreros. Y durante los días siguientes se repondrán los libreros que ya estaban en el hospital, los bancos, registro civil y gobernación. Son espacios de uso público de libros. La idea es que la comunidad los cuide y entienda el funcionamiento de sacar un libro y después reponerlo. Bueno, nos parece súper importante desde el programa Plan Nacional de la Lectura de la Seremi de Valparaíso poder ser presentes y partícipes de esta iniciativa porque dentro de los lineamientos del programa está incentivar la cultura, o sea, la lectura en públicos que no estamos acostumbrados a llegar, como el convencional de la biblioteca u otros espacios que están hechos para leer,
Esto rompe esquemas, quiere llegar a otros públicos, fomentando la lectura, acercando el libro al público. Nos parece genial, como equipo lo vemos como un regalo también, poder ser partícipe de uno de estos 7 puntos de la Biblioteca Libre. Bueno, personalmente me encantan los libros, ya tengo visto algunos para leer, así que me parece una buena iniciativa para motivar la lectura. Este es un lugar que igual viene harta gente, entonces a veces se puede quedar esperando viendo un libro o llevarse, traer uno desde su casa. Me parece muy buena la iniciativa. Y le mandamos un afectuoso saludo a todo el equipo de ahí de producción municipal, junto a la Trini ahí que estaban ahí repartiendo estas bibliotecas libres. Una bonita iniciativa, muchas gracias. Y seguimos continuando la conversación con Mau y Ari en este mes de la danza. Estábamos conversando de los estilos, de la evolución, del desarrollo, del nombre de paso, de juntarse. ¿Por qué es tan difícil juntarse? ¿Cómo lo hacen en otras culturas, por ejemplo, Mau? Que has visto tú, que has ensayado también aquí en la isla. ¿Cuál es tu observación respecto a esta evolución, a este desarrollo? Como Ari decía, entonces voy a encontrarme entonces con él con lo que decía en delante. Es las cabezas en el fondo. Nosotros los llamamos los tujucas, los que tienen la sabiduría. Ellos son los que a nosotros nos han entregado esa sabiduría, han juntado su gente, han conversado con su pueblo, han ido a buscar también más conocimientos hacia las personas más ancianas, que hoy en día muchos fallecieron. Entonces hoy en día somos nosotros la nueva generación, por decir, que estamos con todo, mucho conocimiento que ya se nos ha entregado, y los abuelos y las abuelas que tenían esos ya se fueron. Entonces hoy en día la tarea de nosotros, así como decía Ari, es juntar a la gente, conversar y poder unirse también. Y eso, entre las culturas, saber reconocer la similitud y cómo fortalecer eso para poder hacer algo con mucha más fuerza. Igual debe ser complicado también, porque ¿quién te enseña también a ti a enseñar? Que también es complicado, debe ser difícil. Y liderar también con personas y con grandes grupos, me imagino que también debe ser... ¿Cuál es tu observación respecto a eso, Ali? O transmitir este arte, el baile, las canciones. Si sabes cómo reconocer lo que pasa con un niño, cuando un niño le tiene dificultad a entender algo, el niño mismo te va a dar la llave para que él le entienda. Si tiene que observar, mira cómo reacciona. Y el niño a veces tiene dificultad, ya todo va a tomar su tiempo. Pero este niño va a lograr repetir este movimiento 10.000 veces, pero lo va a lograr. Eso es lo más importante para mí. La perseverancia. La perseverancia y dar la gana de lograr. Bueno, hablemos más del Festival Kaori Teori. Ustedes ya han participado ya antes del festival. Desde ese punto, ¿qué es lo que también... ¿Qué propuesta tienen este año para poder desarrollarse? Cuéntenos un poco más acerca de lo que van trabajando. Entonces, hicimos ¿cómo se dice? Preparación física primero, para que los niños bailarines y músicos están de nuevo en acción, buen hecho, su cuerpo es como un deporte. Hay que acondicionarlo, y una vuelta de los pasos, de los bailes. Y primero fue horas de que se tiene que juntar primero, conversar, para que ellos se conocen más que lo había pasado. Porque se crea clan, no es la idea. Llegar, juntarse, conversar, cómo te fue, y de ahí se emana entre ellos el nati, la junta. Con esta fuerza podemos hacer cosas muy buenas. Eso es lo más importante para mí.
¿Qué pasa cuando no hay esa fuerza, o no hay esa junta, no hay esa comunicación con el grupo? Hay que hacer un asadito. La solución es primero que hay que romper ese muro entre cada uno y cada uno. La vergüenza crea un océano entre dos partes y no es la idea. Claro. No es la idea. No es la idea. Mau, cuéntanos un poco más acerca de tu trabajo, de lo que estás realizando, qué se viene, qué sorpresas tenemos este año. Bueno, no le voy a contar todo, pero sí una parte. Este año, con mucha alegría, hemos creado una categoría para niñas. Entonces hemos invitado a niñas a bailar con nosotros también este año. Y el tema que estamos trabajando para el Día de la Danza, se trata también de ver un poco la evolución de antes y de ahora, pero Estuve viendo las redes que se llamaba apetaje, vagine. Culturalmente, en el sentido de algunas ceremonias que se hacían antiguamente, entonces le fui enseñando también pasos a paso, todo eso, y los bailes entonces es como el final de todo eso, para ella es como el logro. Unas de esas se trata del tema de los arioi. Los arioi antiguamente allá son como acá por decir las vírgenes, que también tenían sus tapus, tenían sus condiciones para poder ser entregadas y entonces realizar su vida. Pero no siempre era fácil la elección de querer ser arioi, no era... a veces les imponía y a veces sí querían. Entonces tenemos bailes que hablan de esos tapus que tenían las arioi y las dificultades en que ellas se encontraban en su propia vida entre el querer ser arioi y la obligación de los tapus a respetar. Entonces eso también tenemos bailes al respecto de eso y eso. Así que hartas sorpresas vamos a tener para ese día. En tu convocatoria que salía que tenías categorías de baile, me llamó la atención, vagine, apetaje, después eran más adultas. Sí, tenemos 4 categorías, las niñas, tamari y tiare, después de 4 a 11 años, después vienen las de 12 hasta la mayoría de edad, que son las tamari y... que no me equivoque, opui, después vienen la vagine apetaje y que son las principiantes y las vagine pitate, que son un poquito más avanzadas. Entonces decidí, estos son nombres de flores de la Polinesia y también son cosas que yo le trato de enseñar de qué son esas flores, de dónde vienen, de qué motus son originarias. A veces hay algún baile que va en relación a, también lo vamos practicando, se los voy enseñando para que también le abre la visión sobre el mundo exterior de la Polinesia, que también es muy rica en toda su fauna y su Hay flora. una interculturalidad y también una transmisión recíproca y también te enseña, me imagino, de las personas que van. ¿Cuál es el público que frecuenta tu academia? ¿Va más Rap Nui? Tenemos más de todo. Yo con mucha alegría, como le decía, están todas bienvenidas. Para mí siempre es un desafío la que más piensas que no puede. ¿Me entiendes? La que más me dice, no, pienso que como Alari decía, es perseverancia, es dedicación, es amor, es entrar en comunicación, es entender, es hablar, es mucha comunicación, la verdad. A pesar de que después, con el tiempo, vienen más exigencias, pasos, técnicas. Al principio es la base, uno tiene que partir de la comunicación, de la conversación, de... Como yo hoy en día te voy a enseñar el baile porque yo lo siento. ¿Cómo lo siento? Entonces es una forma que tengo que entrar en comunicación con la gente para poder enseñarle a dónde nosotros queremos llegar con eso. ¿Haría algo que comentar? No, estoy de acuerdo, dijo la Mau. Estoy tratando también de invitar a más alumnos.
más hombres. Siempre hay más mujeres que hombres. Sí, ¿Por qué pasa eso? Falta de valorización nomás, de valorizar a los bailarines para que ellos mismos se sienten orgullosos de representar la cultura. Exacto. Eso, porque cuando hablamos de baile, ya siempre hay mujeres bailando, pero un baile sin hombre no es un baile. Fome. Sí. Yo no lo voy a ver. Sí, eso es. Entonces, Bueno, yo no tengo hombre algún día quizás, pero entonces, ahí de a eso poquito uno va. Por ejemplo, con Polo músico también. Pero Formar lo más- músico también es Sí. difícil aquí. No, O sea, me refiero a que en el sentido de que no hay un lugar donde aprender música. todavía no, Todavía todavía no. no, todavía no. A eso estamos. Para allá Lo va más- Tainamao, yo creo. Es Ese es el hermoso. camino. Sí, el camino de llegar a tener un lugar para no mover nomás los instrumentos, ir y de vuelta, Que también en se un daña. lugar propio, fijo, va a hacer entender a algo que está duro, tienes más confianza. Tú vas a dar tu confianza a ese. Y los apoderados con la logística son la llave de una escuela. Ese es ¿cómo se- el puje. Sin ellos no hay escuela. No hay escuela. No hay escuela. Bueno, los quiero dejar invitados a ver la segunda nota de este capítulo, de este séptimo capítulo de Hangaro Areca, que es la nota de la Feria Campesina que se realizó la semana pasada en el Centro Cultural, junto a la institución INDAP, ¿no me equivoco? Sí, INDAP. Vamos a ver la nota. See, I choose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see, a vision of ecstasy. When you Esta es la tercera versión de este año 2022. Esta agrupación se formó el año recién pasado, desde el 2016 que existe en el continente, pero recién lleva un año acá en la isla. Así que este año comenzó con 2 encuentros mensuales. Estamos coordinados de acá hasta fin de año. Vamos a entregar las fechas por redes sociales. Siempre estamos informando nuestras actividades por la televisión o por la radio. Acá lo que busca Mercado Campesino es reunir en un solo lugar lo mejor de la agricultura local, ya sea en formato fresco, como podemos ver las lechugas, las verduras, que es la gran cantidad de productos que encontramos acá, o procesados. Tenemos jugos, mermeladas, conservas también, todo con fruta local. Así que eso es lo que busca, tratar de también una diversidad de productos en un solo lugar. Los precios se van regulando solos también para estar todos reunidos y todos queremos, nadie quiere resaltar ahí con los precios, así es que es una muy buena actividad. Hemos tenido muy buena recepción de parte de la comunidad, así es que queremos seguir y que nos sigan visitando. shining bright like a diamond, shining bright like a diamond, beautiful like diamonds in the sky. Bueno, acá estamos en el mercado campesino y acá con las frutas locales, con las verduras locales, ahí para que la gente venga y acá a disfrutar de las cosas locales de acá de la isla. Bueno, hay de todo, hay choclo, plátano, tomate, de todo local. Y ya ahí están a un costo cero, así que para que venga la gente, para que se vea notorio esto, porque es muy bueno el mercado campesino y frutas locales, cosas locales, para que la gente se entusiasme en venir. You and I. Hoy día estamos en la Feria de los Agricultores, INDAP, donde cada productor y agricultor trae su producto, lo expone a la gente. Para todo, para la gente que vive acá, los precios son baratos, tenemos verduras harto surtido y hemos estado bien en la pandemia, que la gente sigue asistiendo. Se agradece también a INDAP que hace esta feria en las quincenas y los fines de mes, y decir a la gente que venga, que asista acá, los precios son accesibles a cualquier bolsillo, y eso pues. Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond. So shine. Bueno, esta instancia de encuentro en esta feria de mercado campesino es una súper buena oportunidad para que se pueda encontrar la comunidad,
para que se puedan mostrar también toda la producción local. Es una buena instancia económica también para todas las personas que recibimos acá en Isla de Pascua, porque podemos adquirir diversidad de productos, algo que no se veía antes, que debíamos adquirir todos los productos a través del continente. Entonces hoy día tenemos productos frescos a un muy buen precio, también ayuda a la economía local. Entonces es una buena instancia para todos los que recibimos acá, tanto para los productores como para los consumidores finales. Y nos comentan desde aquí del estudio que esta feria campesina se va a realizar 2 veces en el mes, así que para que ya saben ya toda la comunidad, INDAP va a estar realizando junto a todos los campesinos esta feria agrícola en el Centro Cultural los días viernes cada 2 veces al mes. Así que para que estén atentos y pendientes a las redes sociales, vamos a estar publicando cuando se viene de nuevo la nueva feria campesina, con todos los precios iguales, no hay competencia entre los agricultores. Todo está regulado, así que para que puedan encontrar productos a buen precio. Y seguimos la conversación junto a Ari y Mau en este mes de la danza. Seguimos en el mes de la danza. Mau, Ari, estábamos conversando acerca de las culturas. Tenemos la cultura marquesiana, tenemos la cultura tahiti, tenemos la cultura Rapa Nui. Cada una con su esencia, cada una con su estilo, cada una con sus pasos de danza y todo. ¿Cómo ven ustedes la relación? ¿Hay mucha diferencia? ¿Son iguales? ¿Cómo se puede ver la óptica desde afuera o desde ustedes? Cada uno tiene su corazón, por decir, ¿sí? Todos tenemos un corazón, pero cada corazón es diferente, ¿ya? Cada cultura tiene su mana, cada cultura. Todos tenemos un mana y tenemos que respetarlo y saberlo llevar adentro del tiempo, que eso es lo más difícil, yo creo, como cultura polinésica, ¿sí? Nunca perder el mana, siempre estar adentro de uno. A veces es bueno cuando se enfrentas con dificultades o cosas, relajarse, tomar un tiempo y volver a sentarse, a pensar de dónde venimos, por qué estamos acá y cuál es el objetivo. Muchas cosas también las encontramos adentro de la misma naturaleza que está alrededor de nosotros. También los mismos niños, como decía Ari, nos dan la respuesta de nosotros cómo poder mejorar para poder enseñarlos, porque nadie nace sabiendo cultura o enseñar todas esas cosas. Es al transcurso de la vida que uno, yendo buscando con cosas que a uno le gusta, uno puede encontrar un camino bonito para poder transmitirlo, que es lo más importante. Hoy en día en Rapa Nui tienen que enseñarle y seguir enseñando para que se pueda seguir de generación en generación. Como decía, antiguamente los tupunas no escribían, todos se relataban de forma oral, y es muy importante que esa tradición oral siga hoy en día y con mucho respeto, que se les enseñe a los niños, a los jóvenes, a los adultos también, porque hay una generación de adultos que también se le habían prohibido de bailar, prohibido de hablar su idioma. Hoy en día ellos también tienen que poder hacer ese paso adelante para poder reencontrarse con uno mismo y volver a encontrar su mana, y para saber por qué estás en estas islas hoy en día, cuál fue la historia de sus antepasados y qué es lo que ellos quieren para su futura generación. El turismo cambia la percepción también, no solamente aquí en la isla. O sea, lo pregunto porque estábamos hablando del cambio, de lo moderno, de lo tradicional. ¿Ocurre eso también en las Islas Marquesas? Totalmente. Bueno, acá lo pude vivir en vivo, en directo, lo que no pasó tanto a mi isla, porque la isla es más lejana. Hay muchos menos turistas, hay menos flujo de turismo. Aquí es muy impactante. En 10 años que estoy viviendo acá en Rapa Nui, me pude dar cuenta de ese flujo de turismo que ha ido constantemente aumentando, pero también que ha cambiado mucho a la gente, y la gente también se ha perdido en esos rubros y dejado lo suyo, por decir un poquito. No todos, obviamente, pero la idea es, en mi visión, es que siempre tratan de rescatar lo ancestral y dejarlo también como es, no cambiarlo. Lo que se cambia se puede hacer para el turista y todo, pero por ejemplo cuando hay representación más para el pueblo tradicional, para la gente, que hay un estándar
que antiguamente le decían que era tapu de subir al lado de ese ajú, de hacer. Yo creo que hoy en día nosotros estamos le faltando totalmente el respeto a muchos tapus que antiguamente no teníamos que comer ura en esas fechas porque los tupunas sabían que en esa fecha se reproducían. Entonces, si te dicen de no comerlos, no lo comáis, no te hagáis el vivo y que te lo comían escondida. Si, no, o sea, tú lo vas a hacer, pero en el fondo se está perdiendo la esencia de su cultura por la sabiduría que se lo están entregando y el respeto que tenemos que seguirle teniendo a esa cultura, porque así podemos perdurar en esa mundialización y esa globalización que estamos hoy en día, porque hoy en día así como el Ori Tahiti fue un boom también muy grande a través del mundo, producto del turismo, se hizo muy viral. Ahora todos ven YouTube, todos pueden ver Ori Tahiti, profesor de Ori Tahiti y clases de Ori Tahiti, pero volvemos a la esencia básica. ¿Qué es lo que ustedes quieren aprender? ¿Quieres aprender lo que se ve en la tele? Entonces lo aprendes en el YouTube. Pero si ustedes quieren realmente aprender sobre una cultura, aprender realmente por qué se está bailando eso, cuál es el significado de eso, pero ¿a qué vamos con todo eso? De nuevo volvemos con el mana. Cuando uno baila no es solamente, bueno, el baile en general es transmitir emoción a través del cuerpo, ¿sí? Uno puede no hablar, pero sí puedo transmitir mucha emoción a través del cuerpo. Tu expresión. Ari, ¿cuál es tu observación en ese sentido del turismo, de la masificación de la danza, de los estilos? Voy a decir que de mi experiencia, de mi vida en la Polinesia y alrededor del mundo, viajé a través de la música. Cada país ve Tahiti como un punto en el centro del Pacífico que con su historia hizo que a todo el mundo fue atraído por ese país. Tahiti es el centro de la Ori Tahiti primero, pero primero con su historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, Bora Bora empezó a ser famoso. Bora Bora fue famoso. Y a través de Bora Bora, todo el mundo fue atraído por Tahiti. Tahiti es su link, voy a decir, para poder juntar. Y a través del turismo, el turismo hizo cambiar harto el estilo de baile polinésica, con su traje, con su música. Todo se achicó todo, los trajes, la música sigue igual, ¿verdad? Pero con las reglas de los pasos, hay pasos que a 8 años tú no podías bailar con pasos que tenías 18. Esa es la diferencia, es que el turista no va a saber. Por eso la influencia del turismo hizo buenas cosas, pero también cosas, voy a decir... Profesionalizó, pero también cambió un poco la imagen. Sí. La esencia. Voy a decir simplemente, el pareo es a la rodilla. Exacto. ¿Ya? Y ahora es a la mitad. Son 2 dedos arriba de la rodilla. No Esa es es la altura correcta no es para la idea. el pareo. Eso es... ¿Cómo vamos a decir? Hoy en día el turismo nos ha traído mucho por la visión, sí, de la estética del baile. ¿Y la Tapati Rapa Nui? ¿Cuál es? Quiero llevarte también a esa conversación. ¿Hay también una conservación? ¿Hay una mantención de la cultura o hay un desarrollo? ¿Qué es lo que hay en la Tapati? Desde su óptica, ustedes que son profesores de danza, que vienen de otras culturas. Se puso buena la conversación. Y sí. Llegué en 2015, diciembre de 2015. No conocía la cultura Rapa Nui solamente a través de la película Rapa Nui, que de ahí yo me di cuenta que no es, como se dice, cada uno se conoce. Mi primer Narinari fue una experiencia grande. Yo vi todo tipo de traje, pero maravilloso, con las plumas, se pintaron el cuerpo,
pero no había vergüenza, se conocen todos y con alegría. Y a mí, cuando vi eso la primera vez, ¿por qué nosotros en mi país no hicimos la misma? O sea, guardamos un otro. Tenemos el mismo estilo, pero no como acá. Y eso me hizo abrir los ojos. Que sí, Rapa Nui guardó sus raíces, propagó su baile, su cultura. Y esa es su fuerza. Esa es su fuerza. Wow, uno de repente como Rapa Nui no ve esta visión que tiene el Ari y dice, ¡ay, que fome un poco! No sé, el Ari, pero también es conservación, es preservación. Bueno, me gustaría dejar los invitados a ver la nueva sección de panoramas junto a nuestra gestora cultural, Mahai Soler Joto y ahora Mahai Pejecoe. Y ahora na tukura ribariba, y ahora na temahin oitumaya oitumaya yangrina, mawe ari, y ahora na kite huayo te cainga, mataita itato, y te anga kangaena, y te tapatinei. Te angara emo hakaunga tuterongo mo mata ita hikorua pauro te mahana hopu te tapati hora ahuru baore y mata Rapa Nui te baja ero tu adicción musical mo mata ita to quiten ahuru nuna Jiménez o te cainga ahuru baore eteafa ahuru baore eteafa teruanga mohakaunga tutakoa terongo momata itakoa paurote mahana hopu ahuru baore teafa ahuru baore otepo aringa ora etahianga takoa imata o Rapa Nui mo hakaterena Cristian Moreno Pacarati hakatike aena era uhuru hoho atuai o Rapa Nui mo mata tahitatou mo tike atakoa ki te huai mataitaiena irunga i te hoa. Hakaora i te huai, aroti te hoa. Te ruanga mo hakatike atu te hare peu tupuna tongariki i te piti ahuru mahitu piti ahuru mavau o te ava enei te koro paina kori kaangaena te ngongoro te ori iramahana kaanga heanga tahi aati ori suk mo papaitahi korua i te hare peu tupuna tongariki ataki te mahana piti ahuru mapai o te ava enei mo rau tahi korua i muri te korua hokorua. E aí, erua baha. Motanga api, mai te hoi ahuru mawa, umatuhiti ki te toru ahuru. Te rua tanga, ko te tanga era ko te paari, mai te toru ahuru maho e matuhiti pe mua. Hoi maururu tukura mo ta ereho korua, ke airoa erua baha, mo oho korua, mo papa ia korua. Entretenido el sur. ¿Ustedes bailan sur? El Ari baila sur. Ya, Ari, ¿te vas a inscribir entonces también? Nos gusta. Tenemos otra forma de bailar sur, pero sí, sí, todo lo que es baile. ¿En Tahiti bailan sur? Sí. El sur tenemos discos de sur. Sí, voy a decir en salsa tahitiana. Sí. Tahitian rock. Salsa tahitiana, Tahitian rock. Es foxtrot tahitiano. Oye, falta un lugar donde te enseñen Tahitian rock. El baile de salón distinto. Estamos esperando a alguien que se inspire y abra este lugar. Bueno, Mahai, seguimos. Maururu tuku te ruanga mo te mahana paenei te konaera o la caleta kanga ena tahi anga beneficio o humanga kiera ro Rapa Nui mo te poki Rapa Nui ko feña mayor que quiera tenu que aia naia i te horaneia ya tire ramahana heanga rauhuru me rahuruanga rahuru rabea mo oho tato kira mo hau ki tona huai mo pu aterima mo tonga terima mo vai terima karau te anga hopea mo hakatike atu te mahana paenei piti ahuru i te kona kai mahatu moana kanga ena etahi session jam etahi anga
que mojo koe eribaro koe monono y haipejo hanga o hakarongo kanga ena maitehora hitu o te ahia hipemua mora ota hitato kira mo noho ki arearea ki ngongoro kire katato y morite tato hokoro tukura koya te rongo te anga mo te tapatinei te imagino ko te ata Petita mahai, maururu, y te hora nei, hakatiki atu bato, y te nota, te toru nota te mahananei. Fuimos a la academia Tejeimana junto a Vanessa Roe y vamos a mostrarle cómo van los ensayos de Vanessa para este festival, la quinta versión del Festival de Danza Kaori Teori Mahai. La escuela tiene 14 años y la hice muy joven, ya pasaron el tiempo, ya tengo un hijo, entonces nosotras retomamos la escuela en marzo. Ahí retomamos las clases y se abrió a la comunidad clase de forma gratuita desde el mes pasado. Y se hizo un llamado a la comunidad para que viniera entonces a asistir a clase, pero en un día entonces se acabaron los cupos. Y acá tenemos entonces 30 chicas bailando conmigo desde el mes pasado hasta julio, que viene ese proyecto que salió de la Dirección de Turismo. Estamos todas preparándonos para el Festival Kaori Teori, que se va a celebrar el 27 y 28 de mayo, desde las 19 horas, para que todos asistan a ver lo que hemos evolucionado en nuestras academias. Se van a presentar bastantes y la experiencia con Vane ha sido espectacular, es una súper buena profesora, nos enseña, nos motiva y eso es lo que nos tiene a todas aquí ahora. Estoy en la academia desde que se inició en septiembre del año pasado. Partimos un grupo bien pequeñito y de a poco se fueron sumando más chicas. Eso fue motivándonos a todas mucho más a venir todos los días de ensayo. Estamos trabajando para el Festival Kaori Teori, que va a ser el día 27 y 28 de mayo. Los invitamos a todos para que vayan a ver nuestra presentación y todo lo que hemos avanzado y crecido como academia. Junto a mis chiquillas nos estamos entonces preparando para el Kaori Teori, que será el 27 y el 28 de marzo. Estamos muy motivadas, muy emocionadas, ya que será la primera vez que se presenta la escuela en un evento. Ojalá haya mucho más eventos. También los invito a bajar al gimnasio, ya que todas las escuelas de la isla se están preparando, apoyar también a cada una de las profesoras de todas las escuelas que hay en la isla. Hay tantas chiquillas que también siempre digo que alcanza para todas las profesoras que hay entonces en la isla, y ojalá sea también una instancia para juntarnos como escuela y no ser competencia y más unirnos. Y desde Hangaro Areca le enviamos un afectuoso saludo a Vanessa Roe, junto ahí a su academia Tejeimana, que va a participar en esta quinta versión del festival Kaori Teori. Le mandamos un afectuoso saludo a todos los bailarines y a todas las academias que se han inscrito. Tejeimana, Estudio de Danza Vallajeva, Ballet Cultural Caricani, Mahara Nui, Academia Onaiki, Taina Maoji, Academia de Ballet de Rocío Belmar, y a todas las academias, si se me olvida alguna, lo siento, no tengo memoria ahora para recordar todas. Les mando un afectuoso saludo y prepárense que vamos a ir a grabarlo con las notas, con los periodistas, para mostrar sus trabajos y sus ensayos. Seguimos con la danza, conversando junto a Ari, ya estamos llegando casi al final. Competencia de Suku, vamos a participar. Ari, ¿cuándo vamos a abrir una academia de Suku en la isla? Ustedes no han visto ver a Ari, pero Ari... El Tucura auspicia. El Tucura auspicia.
Oye, Nosotros somos bailarines, usted ¿Tú tiene, sabes? tiene la tierra. Así que hay que trabajar para poder lograrlo. Mau, conjunto. ¿sabes bailar suku? ¿Vas a participar en la También. competencia? No creo que participe, me voy a concentrar con mi academia Ya. y voy a estar presente para ello, para estar presente para todos ustedes que van a poder venir a admirar ese lindo festival que están organizando. Ari, es muy diferente el suku de la isla con el suku que he visto bailar en Tahiti mismo. Es que nosotros tenemos un estilo más de distancias, más con respeto. Los movimientos vienen con mucho... No es sexual. No es como más- sensual, no es sensual. Por eso tú puedes bailar con tu pareja, es distinto. Pero bailar con una persona que tú conoces, se conoce, son amigos o amigas, se ve las distancias. El zouk que yo vi en la isla es muy cuerpo a cuerpo. Muy touch and touch. No, se ve como... no hay... Es puro, como se dice, tú tienes que estar atento a tu pareja. Aquí no, yo bailo, es consentimiento. Ya, está bien. Claro, aquí consentimiento y ahí en Tahiti full concentración. Sí. Tú no puedes bailar y chocar a otra persona. Esa es la Bueno, diferencia. ahora es la hora de regalar los árboles. Bueno, yo creo que para la Mau te voy a regalar a ti el purau, ¿te parece? Un regalo para ti. Y antes de regalarte este macoy, Ari, ya es como el tercer macoy que te regalo, me gustaría decirte que este árbol, y contarle a todo el público que este árbol, este macoy donado por CONAF, representa también el compromiso que tiene la corporación por promover medidas que busquen mitigar el efecto de las propias acciones en nuestro entorno natural, aludiendo también especialmente a la crisis de deforestación que estamos viviendo año a año y de la pérdida de suelo que resulta también en deterioro de nuestro patrimonio, de nuestra arqueología y menoscabo también de nuestra biodiversidad. Así que con mucho cariño, este macoy es para ti, Ari, para que lo plantes en la futura sede de Taina Maohi y la futura sede de Zouk, ¿por qué no? Y dejarlos invitados también para que inviten a la gente a asistir a esta quinta versión del Festival de Danza. Bueno, solo me gustaría agradecerles y contarles un poquito del Purau también, que es un árbol donde nosotros bailarines sacamos el famoso moré, que todos conocen que es la falda larga, también para que sepan que ese árbol antiguamente se hacían todo lo que es partes de las cuerdas para las vacas que poblaron la Polinesia, así que también es un árbol para nosotros muy sagrado en Polinesia y también se puede encontrar en toda la Polinesia. Así que es un muy buen árbol para que lo planten y también las flores tienen virtud medicinales para los niños, para las mujeres también. Las hojas también las tomamos, también se ocupan para cocinar los alimentos, así que es un árbol completo. Maunaiki, yo creo que vamos a hacer una academia también de plantas medicinales junto a ti en un futuro. Bueno, ya estamos llegando al finalizar este programa. Quiero dejarles, agradecerles también que hayan venido. Hace tiempo que no nos veía acá en este programa Hangaro Areca. Y ya estamos finalizando. Queremos dejar invitado también a todo el público a acercarse a la corporación, a inscribirse a esta competencia de SUC. Hay dos categorías, de 18 a 30 y de 31 en adelante. La de 18 a 30 bailan el viernes y los de 30 años en adelante bailan el sábado. Así que los dejamos invitados a participar en este festival de danza, en estas competencias, ir a ver los shows los 2 días. Va a estar más de 10 academias de danza, más de 10 ballet cultural, así que vayan, asistan, acompañen a nuestras bailarinas, aplaudamos a nuestros artistas y nada, es Maururu. Marí, muchas gracias por venir. Gracias a usted. Mau, muchas gracias por venir. Muchas también. gracias por darnos la oportunidad de poder compartir, que siempre lo más importante es compartir los conocimientos de cada uno para poder unificar todas las culturas. Así es, Mau. Bueno, los dejamos también invitados a ver la repetición del programa el día domingo a las 1:30. Y Orana, ¿cómo se dice Orana? Chao en marquesa, Mau. Para se puede decir, pero... Nosotros decimos apae. Apae. Apae Y apae. Orana. Maururu.